Recientemente, por otro video que hice, terminé hablando acerca de cómo se me había quedado grabado el sueño de Eren del primer capítulo del anime de Shingeki no Kyojin. Las visiones horribles de Eren me despertaron muchas preguntas e interés, ya que eso no estaba en el manga, en donde el sueño consistía en una despedida que le daba a Mikasa, lo cual con el tiempo calzaría con el último recuerdo que tiene Eren con Mikasa antes de que el retumbar termine, y por ende la serie. Sin embargo, esto dejó sin explicación el sueño del anime, que quedó como una simple curiosidad para los fans. Un detalle que nadie te ha dicho es que una de las imágenes del sueño es una referencia al cine de Stanley Kubrick, en específico a la película de Barry Lyndon. No Barry Lindo. Esta referencia tan extraña del equipo de WIT es un guiño importante a cómo técnicamente el trabajo de la primera temporada en geometría de planos y narrativa, que terminó por prácticamente atrapar a todo el mundo que veía la serie, se inspiró en el trabajo del legendario Stanley Kubrick, con la geometría tan precisa al momento de crear los planos como lo hizo Tetsuro Araki, el director del anime en WIT. La importancia del color y la profundidad que maneja Tetsuro Araki para la primera temporada del anime me parece bastante inspirada en el estilo de Kubrick, por lo que fue la idea para hacer este video, siendo para mí una parte fundamental de la fórmula del éxito de Shingeki no Kyojin, cómo se inspira en el estilo Kubrick, el cual está presente desde el entrenamiento de reclutas, regalándonos una primera referencia a Kubrick y la película Full Metal Jacket con el personaje de Kate Shadis y el rito de iniciación hacia los reclutas. Las referencias a momentos puntuales como estos, en los que Hajime Isayama enseñaba su inspiración occidental tanto con la estética medieval como con estos guiños al cine actual, planteándonos así un mundo bastante interesante de los titanes con un aire fresco al momento de contar la historia, por lo que el trabajo de Kubrick y su estudio nos llevarán a comprender cómo terminó por influenciar la narrativa y manera de contarnos Shingeki no Kyojin, al menos en la primera temporada de WIT, lo que para muchos es lo mejor y que nunca olvidaremos, la sensación de conocer esta historia por primera vez, y los culpables de que eso sucediese tienen nombre: el director Tetsuro Araki y el compositor musical Hiroyuki Sawano son los grandes culpables junto con todo el equipo de animación. De todo el equipo de animación te he hablado todos estos años, pero ahora toca conocer un poco de historia. La historia del cine, del mundo, tu historia, la mía, la historia del mundo y nuestra historia. Capítulo 1. Estas botas fueron hechas para caminar. Mi abuela y yo podíamos mantener conversaciones completas sin siquiera abrir la boca. Ella lo llamaba el resplandor. Y durante mucho tiempo pensé que solo nosotros dos teníamos el resplandor. Al principio de este video te mencioné cómo el descubrir la referencia a Barry Lyndon en el sueño del primer capítulo me llamó la atención, siendo el hilo que me inspiró a encontrar las otras referencias de Kubrick, tanto en argumento como en conceptos más abstractos, partiendo claramente de referencias obvias como a Full Metal Jacket y el instructor Shadis, y la presentación de reclutas caóticos como Sasha y Connie como un paralelo al cadete Pyle, que tenía muchas dificultades para adaptarse al régimen militar. Asimismo, otro elemento que me parece destacable del sueño es el uniforme rojo. Podemos ver a alguien como partido a la mitad o que le han quitado una mano y la cabeza. Dicho uniforme podría pertenecer a la Guardia Real de Willy Tibur, siendo esa la inspiración detrás de los uniformes de sus guardaespaldas, que representarían el papel ficticio de Elos, cuya estatua se encuentra en Marley y que está aliada al martillo de guerra. Elos es una figura histórica ficticia que pertenece a la nación de Marley. Isayama la crea para contarnos el fin de la Gran Guerra de los Titanes y visualmente recuerda a los uniformes militares británicos de la película Barry Lyndon. ¿Por qué se llama así esta película? Bueno, la historia nos contará el recorrido de Redmond Barry por convertirse en un noble, adquiriendo así el nombre de Lyndon, siendo también el final de su camino como un gran señor, aunque no de la manera que espera. Es muy importante el concepto de esta película porque para mí viene de la idea de cómete al rico. Durante el recorrido de Barry desde su pueblo natal hasta adentrarse en las filas del ejército inglés, hay una idea: el cambio y el avance hacia adelante. Avanzar siempre hacia adelante, como el titán de ataque.
El uniforme rojo representa cómo Barry toma el lugar del soldado inglés que le ha robado su primer amor, el amor platónico de su prima, uno prohibido, así que rabioso de celos le reta a un duelo, un paralelo que conecta el inicio del camino de Barry con el final, y el anunciado horrible desenlace de su caótica vida y actitud. Barry representativamente ocupará el lugar del hombre al cual derrota en un duelo, adquiriendo así sus ropas y siendo así ese camino. Barry con el uniforme rojo representativamente ahora ocupa el lugar del hombre que le quitó el sitio en el corazón de su prima, y así irá tomando otros uniformes en otros sitios y en otros ejércitos, como el prusiano, el azul, alejándose de sus raíces británicas incluso hablando alemán. Auf Wiedersehen, Redmond. Ich liebe dich. Ich liebe dich. El momento de Barry con la mujer prusiana y su despedida en alemán marcan ahora su nueva vida o nuevo yo, una nueva identidad con el complicado ejército prusiano, sufriendo las desventuras de un soldado raso. El camino de Barry en el ejército lo llevará a ascender de posición hasta convertirse en el señor de Lyndon, siendo el máximo punto en el cual llega, convirtiéndose totalmente en un noble. Sin embargo, como describe la película, las cualidades que lo llevan ahí hasta la nobleza lo regresarán al fango donde pertenece. La historia de Barry, al final con una pierna amputada, la misma que Eren, nos crean un paralelo interesante entre cómo funciona la sucesión del poder titán, cómo las clases oprimidas en algún punto pueden volverse contra los ricos y quitarles todo, pero nunca realmente derrocarlos. El sistema es demasiado para un solo hombre o para una sola clase oprimida. Sin embargo, el camino de Barry es peculiarmente interesante, cambiando de vida, de estatus, de ropa, de idioma, volviéndose más influyente y peligroso en su mundo. Las dos vidas que vive Barry están conectadas, o sea, la después que abandona su ciudad natal. La primera, durante las filas del ejército prusiano con la mujer alemana y su hija, teniendo un romance de bastante tiempo, lo cual también es un paralelo con su futuro matrimonio con Lady Lyndon y como también su hijo jugará un papel importante en la trama, presentándonos un paralelo importante con la paternidad de Tom Xavier con la mujer marleyana y también con Grisha, con Dana y posteriormente infiltrándose en la muralla para tener a Eren con Carla. Por lo que la vida de Barry Lyndon a través de sus matrimonios o estos hijos que no estaban conectados en sangre a él, los tuvieron las mujeres de otros hombres. Sin embargo, Barry representa una figura paterna importante, sobre todo al final, por lo que para mí moldea esta figura a lo largo de la trama y cómo será importante con Zeke y Eren. En 2001, el monolito, esta rectangular figura negra, la elige el director como forma de representar lo que él titula como el amanecer del hombre, en el que vemos dos bandos de simios divididos mutuamente y enfrentándose por el mismo territorio. Los simios, según muchas interpretaciones, hacen alusión a los trabajos previos del director como hemos estudiado, que representarían a los bloques capitalistas y sus adversarios rojos. El monolito es la vía por la cual los simios pasarán de acabar los unos con los otros a una carrera espacial, ubicándonos en el contexto histórico del director. En Shingeki no Kyojin tenemos dos clases de simios o bandos, Marley y Eldia, dos bandos rivales sin remedio. El monolito es interpretado por Hajime Isayama como el gran árbol que contiene el poder de los titanes donde cae Ymir Fritz, la ancestro de Zeke, obteniendo así dichas habilidades, dándole la ventaja a su grupo de monos, los del rey Fritz y Eldia, los cuales obtienen el control y dominio del mundo por casi 2000 años, hasta casi eliminar no solo la tribu contraria de Eldia, sino a todas las tribus enemigas. En 2001, el segundo monolito se encuentra en Júpiter y es el gemelo del que encuentran los simios en la Tierra, marcando el segundo paso para la evolución del hombre, provocando el inicio del viaje de los astronautas hacia el planeta de Júpiter para investigar más, siendo liderados por la inteligencia artificial HAL 9000. Al encontrar el monolito de Júpiter ocurre una ruptura del tiempo y cómo éste fluye a través del único astronauta que queda hasta irlo convirtiendo en lo que Federico Nietzsche describe como el superhombre. Desde las ideas filosóficas vistas en Así habló Zaratustra de Federico Nietzsche,
que tratan de explicar cómo el hombre debe luchar contra su libertad mental y cómo esta transformación no solo va a abarcar al hombre mismo, sino a todo el conjunto, la humanidad. Pero debe comenzar con la conquista más difícil de todas, no la del espacio exterior, no la de otros territorios, sino la de nosotros mismos. En Shingeki no Kyojin, el plano más cósmico es el de los caminos, que tiene un planteamiento similar al monolito de Júpiter. Y también parte del mensaje final de la obra es como dicho escalón en la evolución del hombre jamás ocurre con éxito. En Attack on Titan el hombre se destruye una y otra vez a sí mismo a pesar de tener el poder de los titanes, dejando como vestigio mismo al monolito en forma del árbol. Ahora tiene la misma forma del árbol donde cayó Ymir, pero resguarda el último resto de ella que es Eren, o su cabeza, siendo un silencioso espectador de cómo el hombre jamás superó sus instintos animales más básicos de violencia, siendo ese el límite del desarrollo intelectual que la vida en la Tierra puede alcanzar. Una criatura tan fantástica que se destruye a sí misma. Los humanos somos una raza condenada a ser como Sísifo y volver a levantar la misma piedra una y otra vez, la de la evolución, a ver si así aprendemos. Stanley Kubrick, con 2001, una película increíble, tenía una intención y era que el público no la entendiese a la primera. ¿Qué quiero decir con esto? Quería que el público fuese más inteligente a raíz de su película, que investigase elementos como la música, donde hay piezas que hacen alusión al trabajo de Zaratustra, que también tiene que ver con el final de la película y cómo entender esa última escena. Stanley Kubrick no quería confundir a la gente, pero sí obligarla a abrir libros, a investigar, a darle una interpretación más allá de la que tienes solo pues sentándote y viendo. Por lo tanto, eso creo que también se aplica a Shingeki no Kyojin. Mientras más sabes y más estudias, más disfrutas de la serie. Es por eso que ninguna interpretación puede llenarte y al final a lo mejor no conectó. ¿Por qué? Porque nunca llegaste a una idea propia, nunca conectaste de una forma intensa con algo. Así que mi mensaje final es recordar la historia detrás de 2001 y este mensaje mega confuso que hizo que las personas entendiesen la película hasta mucho después que saliese del cine, ya con mucho tiempo para estudiar y obviamente haciéndose más listos, por lo que yo creo que es una intención hermosa detrás de contar una historia o compartirle esta parte de tu vida al mundo. Así que yo creo que Isayama, al momento de influenciarse en el trabajo de Kubrick, nos dejó un tremendo legado que te he compartido acá. Nuevamente hay otras referencias, pero hoy nos centramos en una leyenda y también hablamos de la historia del cine. As a dramaturg. As a writer. As a dramaturg. A dramaturg is very hard to translate. No, a dramaturg is a story doctor. Yeah. Now, what about some of the technical effects in Metropolis, Fritz? Fritz Lang es uno de los padres más grandes de lo que hoy conocemos como cine. Si este señor estuviera vivo para ver con el ojo que aún le quedaba lo que han hecho con su arte, entendería el por qué le tocó conocer a uno de los personajes más infames de la historia del siglo pasado. Originario de Alemania, le tocó vivir uno de los momentos más importantes de la humanidad, e incluso fue escogido por la figura más censurable del mundo para ser el director de cultura del idílico Tercer Reino alemán. Ahora sabes en qué momento de la historia vivió este señor. En esta entrevista, la leyenda habla acerca de cómo fue crear el cine desde cero. In these days, the labs in Berlin didn't exist like they exist here. For example, you couldn't say now, I would like to have this and this, put it into the lab, the people of the lab will do it. Desde las películas mudas como Metrópolis. Metrópolis, con mayúsculas, es una producción hermosa que inconscientemente es quizás el retrato más intenso del siglo XX, en el que el mundo cambió para siempre con dos conflictos globales a gran escala. El dato que ahora nos importa es la manera de hacer las películas. Fritz Lang nos explica que su estilo era único porque al estar presente en el cambio de cine mudo a sonoro, como le ocurrió también al grandioso Charles Chaplin, era que no tenían nada ni nadie a qué parecerse. De ahí que sus películas tan legendarias fuesen unos pequeños pasos para el hombre, pero unos enormes pasos para la humanidad. Así, llegamos a Stanley Kubrick.
se encuentra sin duda en la misma lista de leyendas del cine que Fritz Lang, y no pienso discutirlo. A la manera de innovar y estar presente ahora entre el cine en blanco y negro y el cine a color, dejando su marca en la obsesiva geometría en la que cada plano estaba encuadrado de forma perfecta, llevando el ojo humano a una experiencia nueva que terminó por cambiar el arte o séptimo arte como lo conocemos. «2001. Una odisea al espacio» despertó un sinfín de teorías de conspiración acerca del estilo realista del director, rompiendo la barrera de la simple fantasía de una película con la realidad. Y todo a través de lo que el talentoso director nos contaba en su guión, creando un lenguaje totalmente nuevo entre la audiencia y el director. I want to tell you one thing. I hate to show violence. I did it myself in 1 or 2 pictures. Because I think that the audience became a collaborator of mine. I couldn't show 10 cases what a child murderer did to a child. It would be tasteless. I myself would have hated to show it. But by not showing it, the whole audience, everyone in the audience could think about the most horrible thing which he could imagine, and therefore the whole audience became a collaborator of mine. Is one of the ideas then to make the audience empathize with the murderer and understand him and see the possible... Not at all. Why? Just the contrary. Fritz Lang, el legendario dramaturgo y padre del cine, que para él decirle guionista o simple director no sería una ofensa, pero sí motivo de que te corrija. Los inicios de Fritz Lang se remontan aún más atrás de las películas con el teatro, por lo que tomar en cuenta la experiencia del público y el ritmo fueron su principal objetivo al momento de trasladar la emoción del teatro a la manera de narrar las historias a través de un filme. Ahora, el objetivo de Stanley Kubrick era revelarle mensajes reales e importantes al espectador acerca del mundo, pero siempre a través de la narrativa de su cine, por lo que la experiencia de las películas dependía tanto del espectador como la manera en la cual conectabas con el director a través de todo lo que sabías. Siendo otro genio que estaría decepcionado de pararse en un cine actual y ver cómo ahora las películas logran todo lo opuesto a conectar con la gente. Las idiotizan, las duermen. ¡No podré ganar más por mi pequeño perro Rex! ¡Te la quitaron el perrito! ¡El perritoto! ¡Perritoto! ¡Rompieron su quijada! ¡Su quijada, tú! ¡Pecudo! Stanley Kubrick se centró a sí mismo en narrar acontecimientos históricos que marcaron el siglo XX, el que le tocó vivir. Por lo que, junto con Fritz Lang, para mí, terminan por crear un retrato del mundo y lo que fue la humanidad a través de sus trabajos en forma de películas, sumamente cuidados, milimétricos y que retrataban momentos importantes de la historia del mundo. Ambos no filmaban por encargo, hacían los trabajos que alimentaban su lado artístico más personal, de ahí que su trabajo fuese sagrado. So finally I said, I will tell you one thing. I will make a film for you. But you have nothing to do than to give the money. You have no right about the theme. You have no right about the script. You cannot make any changes. I have to tell you which actors will be in the film. And when the film is finished, you have no right to cut. Correct? And he said yes. Otherwise, the film M would have never been made. I was sick and tired about the big films like Metropolis, you know, and so on. And I wanted to have a personal film, a film that deals with one human being, with one social evil. And so I made them. Así, sus proyectos terminaban por tener toda la atención creativa y desarrollo de los directores, y también dándoles el sello de veracidad que refleja que su trabajo intentaba crear ese resplandor con el público, presentándoles la realidad a través del cine, diciendo la verdad a través de mentiras de un guión,
no intentando adormecer a los espectadores con fantasías vacías para consumir y consumir y consumir y seguir consumiendo. El cine de Kubrick va desde relatos personales e íntimos, tocando tabúes bastante curiosos, como lo hace en Lolita. Luchas por casarte con Mackenzie Phillips, pero te enteras de que tuvo sexo con su padre. ¡Vamos! ¿Tu padre? ¿Tu propio padre? No me importa si estabas drogada. Eres una... Hasta los grandes eventos que involucraron a toda la humanidad y que tú y yo estudiamos en nuestros libros de historia, como la tensión entre los bloques comunistas y capitalistas, la llamada y estudiada Guerra Fría, que para los que vivimos en Latinoamérica se nos ve ejemplificada con la historia de Cuba y Venezuela a través de la historia, con sus grandes figuras cuyos nombres son conocidos por todos. Así que con la tensión del holocausto nuclear termina retratando esta majestuosa película llamada Doctor Strangelove, o Cómo dejé de preocuparme y aprendí a amar la bomba, que reflejaban lo que estaba viviendo no solo el director sino también el mundo, y el cómo este momento termina derivando en el tema de su siguiente película, La carrera espacial, su filme más artístico y con más interpretación compleja, 2001, una odisea al espacio. El complejo mensaje de Kubrick en esta película fue lo que alimentó muchas de las teorías de conspiración en las que el público estaba tan metido que era imposible no pensar en algo. De ahí que su gran leyenda, algo que obvio era más intenso con el público contemporáneo de aquel entonces que conocía la historia de su mundo, toma sentido cuando ahora nosotros tenemos la información correcta y vemos e interpretamos su trabajo no como películas, sino como una lección de historia. Es así como llegamos a su filme Full Metal Jacket, que tenía como intención retratar el conflicto de Nam. Serví a mi país, peleé 2 años en Vietnam. Ese chico estuvo en Nam. Vaya, es increíble. ¡Qué bien que serviste a tu país! Uno de los episodios más dolorosos de la historia estadounidense y que dejó triste al tío Sam. Vietnam marcó una inesperada derrota que es tratada desde la perspectiva de los reclutas americanos que dejan sus vidas para adaptarse al régimen militar, adentrándonos cada vez más en el conflicto y lo que significaba este capítulo en la historia del mundo, desde el retrato invaluable de primera mano de los soldados americanos hasta el espectáculo mediático que significaba y significaría Vietnam para las hojas de la historia. De esos fuertes mensajes que hacen pensar a la audiencia el contenido que consumen, no solo dentro de la ficción, sino también fuera de la ficción, con las noticias y lo que estaba ocurriendo en Vietnam, siendo una crítica mordaz e inigualable en un guión de Kubrick. Yo quería conocer lo exótico de Vietnam, la perla del sudeste asiático. Y quería conocer a los fascinantes individuos de una antigua cultura y... Ok. MG. El estilo de Full Metal Jacket, en la que no nos presentaba ni idealizaba el cine bélico, sino que era una crítica no solo a este mismo, sino que cómo se han glorificado y se siguen glorificando figuras repugnantes pintados como héroes, películas que solo son propaganda. El estilo narrativo de la película está inspirado fuertemente en la experiencia y entrar en la piel de los soldados, desde el entrenamiento hasta el otro lado del mundo en Vietnam. En todo momento se tiene a la música como un personaje más, a la cual Kubrick le rinde respeto, no siendo montajes musicales a los Zack Snyder, algo que no critico porque me gusta, pero lo que quiero dejar en claro es que no es lo mismo, sino que Kubrick utiliza la música de fondo como un personaje más dentro de la narrativa. Una frase que dice y que me marcó de por vida. Esta frase dice: a la víbora de la mar, por aquí pueden pasar. Los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán tras. Boda de mi prima, 2005. La pieza musical acompaña de una forma más natural y orgánica el desarrollo del guión, con asociaciones que no tendrían sentido, como la interpretación de la letra musical. En mi cabeza no ha dejado de sonar en específico These Boots Are Made for Walking, de Nancy Sinatra, la cual su traducción era que estas botas fueron hechas para caminar, en alusión a las botas de los soldados y también al contexto histórico, que parecen unas vacaciones todo pagado comparadas con el entrenamiento y cómo cerró Kubrick esa escena, con una referencia a Reiner y cómo quería desvivirse,
por lo que de ahí el impacto entre lo relajado y lo tenso. Creo que intento sugerir algo sobre la dualidad del hombre, señor. ¿La qué? La dualidad del hombre, lo que dice Jung, señor. ¿De qué lado estás, hijo? De nuestro lado, señor. ¿No amas a tu patria? Sí, señor. Así, en esta primera escena en el país asiático, los reclutas son abordados por una cariñosa que les ofrece Sokizuki y Boom Boom a cambio de $15, enseñando el arte del regateo. Como dijimos, vacaciones todo pagado, e incluso no hacen ni el intento por recuperar la cámara de los ladrones. Otro sutil guiño, que si no lo sabías, Stanley Kubrick comenzó su carrera como fotógrafo, siendo la primera cámara que conoció y dominó, así como Rafterman, el fotógrafo que vemos en Full Metal Jacket, quien junto a Joker protagonizan la segunda parte de la película después del entrenamiento, y son un guiño realista y escondido de la vida del propio director. Bien, dejando eso en claro, juega en todo momento también con la letra, en la que Nancy habla prácticamente de cagarla una y otra vez. Y como al final todo eso se termina pagando, no importa quién seas, como una novia despechada, no habiendo mejor descripción de cómo en ese momento fue la intervención americana en Vietnam. ¿Listo? Sí. Corriendo. Adelante. Entrevistas en Huey, rollo 34. Por favor, si quieres más videos de este estilo, comenta y ayúdame dejando tu like para traértelos cuanto antes porque me estoy inspirando. Te invito a ver otros videos acerca de otros temas y nos vemos pronto. Shinzo Sasageyo.